SER Podcast. Hola, soy Pepa Bueno y estás escuchando Las 8 de Hora 25. Las noticias que debes conocer hoy en 20 minutos. Disfruta del episodio. El Gobierno acaba de confirmar que vuelve el público a los estadios de fútbol y a las canchas de baloncesto. Pero, ojo, vuelve solo en los territorios que tengan una baja incidencia de coronavirus. ¿Y cuál es ese baremo? Pues en la Moncloa está nuestro compañero Antón Meana. Cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Deben estar en fase 1 y, por tanto, el ministro Uribes acaba de anunciar que los partidos de Primera División de este fin de semana, Valencia-Eibar y Villarreal-Sevilla, se van a disputar con público. También algún partido de Segunda División que afecta, por ejemplo, a Galicia, como es el Lugo-Mirandés. No han explicado todos los partidos, pero sí dejan bastante claro que solo podrá asistir un máximo de 5.000 personas a cada estadio y recuerdan que el público será local, no podrá viajar gente de una comunidad autónoma a otra. Veremos en qué se concreta esta autorización porque, por ejemplo, el PNV está ya quejándose de que la presencia de público o no en los estadios es una competencia de las comunidades. Lo que ya es un hecho es que el 30% de los españoles tiene puesta al menos una dosis de la vacuna. Y la ministra de Sanidad acaba de anunciar: la próxima semana la Comisión de Salud Pública tomará la decisión más adecuada respecto a la segunda dosis de las personas menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. El Gobierno respondía así a la presión de comunidades como Madrid o Andalucía, que están apretando para poner ya esa segunda dosis de AstraZeneca. Sanidad había pedido esperar a que concluya en los próximos días el ensayo clínico sobre si es efectivo o no ponerle a esas personas la segunda dosis, pero de Pfizer. La incidencia del virus sigue a la baja, 7 puntos menos de ayer a hoy, que es el Día Internacional de las Enfermeras, las profesionales que se han echado a la espalda esta pandemia. Hay 316.000 enfermeras en toda España, como Ana, del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Nos ponemos el EPI y no tenemos refuerzo. Para descansar un rato, el resto del personal se tiene que hacer cargo de tus pacientes y de tu trabajo para que puedas salir, quitarte un rato el EPI y poder hacer tus necesidades y tomar un poco de agua. La pandemia se ha mezclado hoy con los resultados electorales de Madrid y con los impuestos en un totum revolutum de la oposición contra el Gobierno en la sesión de control en el Congreso. Y es que los españoles ya están hartos de sus mentiras, de su incompetencia y de su arrogancia. Se le está poniendo cara de Albert Rivera. Señor Sánchez, se le está poniendo cara de Zapatero. Hoy le puedo garantizar que la primera semana de junio van a ser 10 millones los españoles y españolas que tengan pauta completa. Señor Sánchez, sea valiente, porque su empecinamiento cuesta vidas. Y la que parecía que podía ser la noticia política del día, un pacto entre los independentistas en Cataluña para que haya gobierno por fin en aquella comunidad, al final ha quedado en amago. Esquerra, Junts y la CUP dicen haber pactado desbloquear la situación, pero el asunto central, que es el cómo, eso no lo han pactado. Así que están como ayer. Xavi Abelló, buena tarde. Buena tarde. De hecho, Esquerra sigue insistiendo en no volver a negociar un gobierno de coalición con Junts como mínimo hasta que Pere Aragonès no haya sido investido, mientras los de Puigdemont insisten en retomar las conversaciones para hablar de su entrada en el gobierno. Lo que ha habido es un compromiso de mínimos para intentar evitar la repetición electoral, pero no se ha abordado cómo debe ceder cada uno para lograrlo. El acuerdo incluye que el espacio donde debe debatirse la estrategia independentista vaya más allá, es decir, no esté estrechamente ligado a la gobernabilidad del país, una fórmula ambigua que cada partido interpreta con matices diferentes, pero con la que Esquerra y la CUP confían que Junts acabe cediendo en el principal escollo de la negociación y facilite la investidura. Y les hemos avanzado hoy en la SER y les vamos a detallar ahora los nuevos tramos que propone la Seguridad Social para que los autónomos coticen según sus ingresos. Aymar. 13 tramos que van desde los 90 euros al mes hasta 1.220. Es la última propuesta que el Gobierno ha enviado a sindicatos y patronal y cambia también la penalización para quienes decidan prejubilarse. Y Estados Unidos acaba de pedirle a Israel has an extra burden in trying to do everything it possibly can to avoid civilian casualties, even que haga as it is right. todo lo posible para evitar víctimas civiles en Gaza. Lo acaba de decir el secretario de Estado de Biden, Anthony Blinken. Ya son al menos 48 los palestinos muertos por las bombas israelíes, entre ellos 14 niños, y en suelo israelí han muerto 7 personas por lanzamientos de Hamás. Lejos de frenar, el primer ministro israelí advierte de que va a ir aplicando una fuerza cada vez mayor.
El tiempo para las próximas horas. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. El viento soplará como los últimos días, sobre todo durante la tarde, rachas en la mayor parte del país alrededor de los 50 km por hora. Viento de poniente que provocará lluvia en Galicia, el Cantábrico y el Alto Ebro. Durante la tarde de mañana, chubascos en el resto de la mitad norte de la península y al norte de Baleares. Y temperaturas como hoy, un poco de frío mañana primeras horas, durante la tarde ambiente suave, cálido en el valle del Guadalquivir y el sudeste de la península. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, tenemos en juego 3 partidos de esta antepenúltima jornada en la segunda mitad. En Sevilla 0, Valencia 0, y en la primera mitad Celta 0, Getafe 0 y Huesca 0, Athletic de Bilbao 0. A las 10 juega el líder, el Atlético de Madrid, que recibe a la Real Sociedad en el Wanda Metropolitano. Fuera del fútbol, la noticia: Mikel Landa, el ciclista español, se ha caído en la quinta etapa del Giro de Italia cuando faltaban 4 kilómetros, ha sido trasladado en ambulancia a un hospital y abandona la carrera. Para los que tienen coleta, para los que se la han cortado, para calvos y pelazos, para todos. Comienza Hora 25. Vamos a empezar con la noticia que puede afectar al bolsillo de cientos de miles de oyentes. La SER ha adelantado hoy las nuevas cantidades que van a tener que cotizar los autónomos cada mes según sus ingresos. Sabíamos que el gobierno estaba preparando un sistema de 13 tramos para hacerlo progresivo, pero hoy conocemos ya cómo va a ser ese reparto. Y esto es importante. Los que ingresen menos de 22.000 euros al año, los autónomos que ingresen menos de esa cantidad, van a pagar menos que los 288 euros al mes, que es la cuota mínima actual. Rafa Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va a ser ese reparto en 13 tramos para las cuotas de autónomos? Pues a ver, el tramo inferior será para los que ganen menos de 3.000 euros al año, luego otro entre 3.000 y 6.000, otro entre 6.000 y 9.000, y así distintos escalones hasta el 13º, que es para los que ganan más de 48.841 euros al año. Los autónomos tendrán que elegir uno en función de sus ingresos, podrán cambiar hasta 6 veces al año según la marcha del negocio, y al final del año se echarán cuentas con la Seguridad Social a ver si hay que pagar algo más o al revés, tiene que devolvernos algo en función de ese juego ingresos-tramos. Y esos tramos tienen sus cuotas correspondientes, que estarán primero entre 200 y 400 euros al mes cuando se despliegue este nuevo sistema. Recordamos, ahora el 85% de los autónomos está pagando esa base mínima, que son 288 euros de cuota al mes. Esto es lo mínimo que se paga. Bueno, cuando el sistema se despliegue del todo, esto tardará 9 años, las cuotas estarán entre 90 euros al mes para los que menos ganan y 1.220 euros al mes para el escalón más alto. Los 5 o 6 escalones más bajos, según ese momento del despliegue, como decías, hasta 22.000 euros al año de ingresos pagarán menos que el mínimo actual, o pagarán, bueno, en ese caso de ese sexto tramo, esos 22.000 euros, pues pagarán prácticamente igual que ahora. Hay otro cambio importante, Rafa, que tiene que ver con las jubilaciones anticipadas. Hasta ahora se daba una situación llamativa, y es que a los trabajadores que más cobran se les penalizaba menos que al resto cuando se jubilaban antes de tiempo, bastante menos además. El común de los trabajadores tiene una penalización de entre el 13 y el 21% al prejubilarse, y los sueldos altos la tienen solo del 4%, y eso ahora va a cambiar. Sí, esto es porque al calcularse los descuentos, las rebajas, se hace sobre la base en vez de sobre la pensión. Así que a los que más ganan les salía una retirada anticipada. Cuando se hacían la retirada anticipada 2 años antes de la edad legal, la merma era del 4% solo, además sobre la pensión máxima, mientras que al resto de los trabajadores el recorte es, como indicas, hasta el 21% en algunos casos, y además es sobre una pensión menor. Bueno, se va a corregir esta desigualdad, se va a aproximar la penalización de los que más ganan a la normal, pero se va a hacer gradualmente a lo largo de 12 años para que las personas con buenos sueldos, que están a punto de jubilarse anticipadamente ahora y esperaban hacerlo con las normas actuales, pues no se encuentren de pronto con una penalización enorme con la que no contaban. Para que esto entre en vigor tendrá que aprobarse también la reforma de la subida de bases y pensión máximas. Esto está previsto para 2022, así que como pronto todo esto estará operativo en 2023, y como decimos, 12 años, la penalización será creciente hasta 2035, así que hay tiempo para los futuros jubilados con la máxima para que vean qué les conviene más, si retirarse anticipadamente y cuándo. Rafa, gracias. Hasta luego. La verdad que las imágenes del sábado, yo cuando las vi, de alguna manera me sobrecogieron, ¿no? Porque viendo esas imágenes pensé en los momentos más duros de la pandemia. Yo he sido joven y también recuerdo otras etapas en donde, bueno, pues también apetecía, por supuesto, salir y celebrar las cosas, pero no poniendo en riesgo ni nuestra salud, ni la salud de quienes más queremos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los familiares más cercanos. Es la ministra Carolina Darias, acaba de comparecer tras reunirse con las comunidades, y la principal noticia es que el 1,5 millones de españoles aproximadamente de menos de 20 años que tienen, de menos de 20 no, de menos de 60, que tienen puesta una primera dosis de AstraZeneca y que estaban ahora mismo en un limbo porque no sabían qué iba a ser con ellos, si les iban a poner la segunda o no,
ese grupo de personas va a tener una respuesta ya la semana que viene. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Y además se ha visto que sigue la tensión entre el Gobierno y las comunidades autónomas tras el fin del estado de alarma, porque la ministra Darias ha reprendido a las comunidades autónomas que están incumpliendo medidas que se aprobaron en los últimos meses en el Consejo Interterritorial en forma de declaración de actuación coordinada. En agosto se decidió que los locales nocturnos y discotecas tenían que cerrar a la 1 de la madrugada. Andalucía, por ejemplo, ha alargado el horario hasta las 2. Estableciendo una hora máxima de apertura del ocio nocturno, esa DAC, de la 1 de la mañana. Por tanto, aquellas comunidades autónomas que han adoptado medidas que sean contrarias y que por tanto incumplan la DAC, tienen necesariamente que cumplirla porque son de obligado cumplimiento. Precisamente Andalucía y también Madrid son dos de las comunidades autónomas que más han presionado y amenazado incluso con poner la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años. Y se adelanta a la próxima semana la decisión, como dices, la va a tomar la Comisión de Salud Pública con los informes de la experiencia en Alemania o en Francia, por ejemplo, donde ya están combinando con Pfizer la primera AstraZeneca y la segunda Pfizer, y también teniendo en cuenta los resultados preliminares del ensayo clínico que está realizando el Carlos III. Hoy la Agencia Europea del Medicamento ha vuelto a repetir que se pongan ya las segundas dosis AstraZeneca a quienes recibieron la primera. Y luego hay quien está haciendo lo que le da la gana. La Comunidad Valenciana investiga a la Clínica Quirón de Valencia por haber vacunado a su personal con la segunda dosis, a pesar de que España no la autoriza todavía. Lamentar que un hospital privado por su cuenta se salte una estrategia adoptada, y desde luego será la Comunidad Autónoma de Valencia la que tendrá que actuar al respecto, y desde luego lo que haga la consejera tendrá todo el respaldo de esta ministra. Por tanto, máximo rechazo. Precisamente allí, en la Comunitat Valenciana, Ximo Puig ha anunciado hoy. En el mes de juny ja començarà la vacunació dels joves de 40 anys, de 50 a 40 anys. Más allá de la generosidad de Ximo Puig llamando jóvenes a quienes tienen entre 40 y 50 años, la Comunitat Valenciana confirma que en junio estará vacunando ya a esa franja de edad, 40-50 años. Desde Madrid, Isabel Díaz Ayuso mantiene su pulso político al gobierno a cuenta de la pandemia. Proponer a su vez una comisión de investigación para analizar en el Parlamento Autonómico el tránsito del aeropuerto Madrid-Barajas y su relación con la pandemia, con el COVID en nuestra comunidad. Vuelve Ayuso con Barajas, ha sido su manera de devolvérsela hoy al Gobierno central, después de que esta mañana en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, haya dado a entender que Madrid y sus políticas han pesado en la decisión de Reino Unido de no autorizar todavía los viajes turísticos a España. Dice Laya que España estaba compartiendo con los británicos la información de todos los esfuerzos que se van haciendo aquí, las administraciones, que de esa manera los británicos confiaban, pero ahí, dice Laya, de repente llega una comunidad autónoma con una presidenta a la cabeza que dice que lo que importa en este país es la libertad, que lo que importa es irse de cañas, que lo que importa es irse a los toros. Y claro, señorías, ¿qué es lo que ocurre? Que las cifras de esa comunidad, por cierto, de las peores en nuestro país, cuentan para la media que los británicos están utilizando para colocar a España en su semáforo. Y la derecha ha trasladado hoy la gresca a Europa. Los populares, los liberales y la ultraderecha en el Parlamento Europeo han aprobado una declaración contra la presidenta de la Comisión, von der Leyen, por falta de transparencia en el reparto de los fondos de recuperación. Pero lo grave de esto es que esa falta de transparencia se asocia por parte de la derecha europea con un supuesto trato de favor a países como España e Italia. Y la derecha española, PP, Ciudadanos, Vox, no están marcando distancias con esa tesis que no deja especialmente buen lugar a España. Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y las reformas antes que el dinero, o al menos a la vez, era el discurso de la derecha europea en Holanda, Austria y Finlandia, donde los pactos con España para retrasar estas reformas han generado enorme malestar y complicado también las ratificaciones por entender que Bruselas da manga ancha y no aporta las garantías suficientes de control. Este es el nudo central de este debate que hoy ha llevado al Partido Popular Europeo a exigir una resolución en el próximo pleno contra la Comisión. Y hay que saber que la falta de control, ha sido el argumento utilizado por el Partido Popular Español contra el Plan Sánchez, también aquí en Bruselas, un discurso que favorece, claro, las tesis de los países más duros y da alas a un discurso político de desconfianza contra España y Italia, aunque por el momento quien de verdad va a recibir las críticas del Parlamento es la Comisión, acusada de falta de transparencia.
Sobre las vacunas, les contábamos esta mañana en Hoy por Hoy cómo Estados Unidos está notando un bajón en la cantidad de gente que quiere vacunarse y cómo las autoridades norteamericanas están empezando a improvisar técnicas de seducción, digamos, a los ciudadanos para que se vacunen. Bueno, en Nueva York acaban de empezar a vacunar en el metro a cambio de viajes gratis, sin necesidad de cita previa. En varias estaciones de las más concurridas de Manhattan han empezado a vacunar a cambio de eso, de viajar gratis en el metro. Aquí en Europa, en Italia, el primer ministro Draghi acaba de anunciar que a partir del mes que viene se vacuna ya en las farmacias. Roma, Joan Soles. Buenas tardes. Las farmacias italianas ya efectúan pruebas antígenas y moleculares y en junio estarán autorizadas a inyectar la vacuna anti-COVID, según el gobierno. El gobierno intende adoptar un approach gradual que adoptará, ha explicado el primer ministro Draghi, una reducción gradual de las restricciones según la evolución de la epidemia y de la campaña de vacunación. El primer ministro ha añadido que Italia se abre al turismo, pero se ha manifestado a favor de retrasar el toque de queda nocturno en verano solo una hora, de las 22 a las 23, pero no más allá, ha precisado. Después del verano, aquí en España, la universidad será presencial completamente, con mascarilla, pero presencial. Lo ha confirmado el ministro Manuel Castells. La idea en este momento es que sea un curso presencial, siempre con las medidas de precaución sanitaria que no van a desaparecer pronto, que la mascarilla la vamos a llevar, y de que la distancia mínima en las aulas la vamos a tener y las ventanas se van a abrir, aunque haya en medio del Filomena. Y una cosa más, científicos del CSIC, científicos españoles, han creado el primer test de antígenos que nos dice si nuestros anticuerpos son por la vacuna o por haber pasado el COVID. Javier Gregory. Tiene una precisión de casi el 100% y es el primero del mundo que es capaz de identificar, cuantificar y diferenciar los anticuerpos producidos por las vacunas de aquellos otros generados de forma natural por nuestro cuerpo tras ser infectado por el SARS-CoV-2. Este nuevo test ha sido desarrollado por científicos del CSIC y ya está listo este mes para su uso en hospitales y laboratorios clínicos de nuestro país, como avanza Ricardo Jara, el portavoz de la compañía que lo va a fabricar. Que sea un test accesible, que lo pongamos lo antes posible en el mercado. Además, con solo una pequeña muestra de sangre se obtiene una información muy completa de la respuesta inmunológica de cada persona frente a este coronavirus y es más fácil de manipular que otros porque detecta también los distintos anticuerpos en un único tubo. En una nueva vuelta de tuerca de la fatídica comunicación que se está haciendo del posible impuesto en las autovías, esta tarde el ministro de Transportes Ábalos ha dicho que en todo caso sería una cosa testimonial. Nosotros, si tuviéramos que abordar esto, aunque no lo tenemos definido, lo plantearíamos de un modo casi testimonial. Más por principio de responsabilidad que por afán recaudatorio. Casi pide perdón el gobierno por plantear algo que existe en media Europa y que, como les venimos contando en la SER hoy, ya el PP tenía intención de aplicarlo, este impuesto en las autovías, aunque ahora lo critican como si fuera casi sacrilegio. Poco antes de perder la Moncloa, el gobierno de Rajoy encargó un estudio para saber ya no si podía cobrar este impuesto a las autonomías, sino cuánto podía cobrar con este impuesto en las autovías para turismos y camiones. Además querían cobrarlo a partir de 2021, o sea, ahora. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. El Partido Popular, que calificó de atropello a los contribuyentes y de navajada fiscal el imponer peajes en carreteras, pretendía poner peajes en carreteras este año, 2021. Según el informe al que ha tenido acceso la SER, se solicitaba con carácter urgente al INECO la aplicación en el horizonte 2021 y se fijaba un tramo, 2 céntimos por kilómetro para los coches, casi 6 céntimos por kilómetro para los camiones. El documento que ha adelantado esta casa está fechado el 22 de febrero de 2018, es decir, 99 días antes de la moción de censura, y planteaba recaudar 2.743 millones de euros en peajes. Era un documento pensado en principio para cobrar un pago en las autovías, pero en su último párrafo abría la puerta a cobrar en todas las carreteras. Decía literalmente que este sistema de autovías de peaje debía haberse acompañado de la adopción de medidas adicionales en el resto de la red con objeto de evitar ineficiencias y desequilibrios no deseables en el uso del sistema, es decir, que los conductores se desplazaran a carreteras secundarias. Y hablando del Partido Popular... Se declara el juicio visto para sentencia. Muchísimas gracias a todos y lamento no poder darles la mano en este momento de COVID.
Muchas gracias. Ha quedado visto para sentencia esta tarde el juicio por el uso de la caja B del PP. Miguel Ángel Campos. Concluye con el alegato final del PP, quien defiende que si hubo pagos en B, tal y como han reconocido testigos que los recibieron, es solo por la mala praxis de Bárcenas, que no los anotaba en la contabilidad oficial y abusó de su confianza. Jesús Santos. Los puntos que aparecen en esos papeles serían transacciones legítimas y el hecho de que no figuren en la contabilidad oficial obedece única y exclusivamente a ese ejercicio abusivo, desleal de la función de gerente del señor Bárcenas, que elude los controles fraudulentamente existentes en el partido y abusa de la confianza que el partido le encomendó en esa función. El PP carga contra su extesorero, pero ha pedido su absolución para evitar el pago de las responsabilidades civiles en caso de condena. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Es el sonido de la destrucción en la Franja de Gaza. El brazo armado de Hamás acaba de confirmar que, además de decenas de civiles, las bombas israelíes han matado hoy a uno de sus principales dirigentes de Hamás. Y en Israel, un soldado israelí ha muerto también a primera hora de la tarde por los proyectiles de Hamás, cosa que diluye todavía más cualquier opción de que la violencia pare en las próximas horas. Corresponsal Oriol Andrés. Tras 3 días de enfrentamientos, no hay signos que el intercambio de fuego entre Israel y Hamás esté decreciendo en la que ya es la peor escalada desde la guerra de 2014. Todo lo contrario, hoy Israel ha sufrido su primera baja militar. A primera hora de la tarde, Hamás ha disparado un misil contra un jeep del ejército israelí estacionado cerca de la valla de Gaza. Ha matado a un soldado y herido a otros 2. La respuesta al ataque ha sido inmediata y letal. Israel ha asesinado a 16 miembros de Hamás, 4 de ellos altos comandantes del brazo armado. El primer ministro Benjamin Netanyahu, de visita a un hospital, lo celebraba y aseguraba: esto es solo el principio, les golpearemos en maneras que no pueden soñarse. En paralelo, Israel intenta controlar también el incendio interno y en Cisjordania, donde miles de palestinos han salido a protestar, derivando en enfrentamientos con la policía y nacionalistas ortodoxos. Y mientras siguen los llamamientos de la comunidad internacional para que se acuerde un alto al fuego. Desde Israel se asegura que no hay una fecha final, pero el Ministerio de Exteriores ruso habría avanzado que jamás, en un giro de guión, estaría dispuesto a detener los ataques sobre una base de acuerdo mutuo. Y van a alucinar con esto. Las bebidas de color rosa hacen correr más rápido y más lejos. Lo ha demostrado un experimento en Estados Unidos. Aunque la bebida sea igual que la transparente, nuestro cerebro, al beber el color rosa, lo identifica con más azúcar, asume que le está entrando un mayor aporte de energía y hace que el cuerpo corra más. Alejandro Becerra. Los investigadores pidieron a un grupo de voluntarios que corriera en una cinta durante 30 minutos y a una misma velocidad. Pues bien, las personas que consumieron la bebida rosa a lo largo de este ejercicio alcanzaron 200 metros más y a una velocidad un 4% mayor que aquellos que habían bebido un líquido de igual composición pero de un color más claro. Pero no solo eso, también comprobaron que hacían deporte con más entusiasmo aún. Como dices, nuestro cerebro asocia las bebidas de este color con más cantidad de azúcar y por eso nuestro cuerpo siente la necesidad de quemar ese chute energético y de ahí la mejora del rendimiento deportivo. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.